Muy buenas tardes a los que están conectados hoy día. Esperemos que se vayan sumando más a lo largo de la clase, que es comúnmente lo que vamos viendo. Eh, Hoy día vamos a ver la, la presentación o la clase que probablemente es el grueso de este curso, porque vamos a ver la parte teórica en específico de los sistemas solares fotovoltaicos y vamos a revisar componente por componente o equipo por equipo más bien. ¿Ya? Vamos a ver las distintas configuraciones, las distintas opciones que tenemos en un sistema fotovoltaico y cuáles son las distintas alternativas y qué es lo que se puede hacer en realidad con energía solar. Más que nada eso, ¿cierto? La primera clase hablamos del tema de los conceptos eléctricos, hicimos una especie de nivelación. Luego en la segunda clase ya partimos, hablamos del tema de los conceptos de energía renovable, ¿cierto? El tema también de la huella de carbono, el calentamiento global. Vimos a la energía solar como un recurso natural, y luego vimos las tecnologías que existen para aprovecharlo. Bueno, ahora vamos a ahondar en esa tecnología y en específico, por supuesto, en la tecnología solar fotovoltaica. Vamos a ver la fotovoltaica mucho más de cerca hoy día. Eh, y por favor, si hay dudas, consultas, me las van comentando porque en esta presentación de hoy es donde vamos a conversar más al detalle las distintas cosas que se pueden hacer con fotovoltaico y las distintas alternativas que tienen ustedes, los que no tengan sistema fotovoltaico, las distintas alternativas que tienen como para implementarlo. ¿Cuál decidir? Por supuesto, va dependiendo de las necesidades que tenga cada uno. No existe acá un dogma, no existe algo que sea siempre así. Se elige la que sea más conveniente para las necesidades, ¿cierto? La que cubra mejor determinada necesidad. Entonces, estamos en el módulo 3 que trata de sistemas fotovoltaicos y sus aplicaciones agropecuarias. Ya vamos a ver un poquito más en específico. Vamos a partir hablando de los sistemas off-grid. Off-grid es una sigla o es una palabra, un anglicismo, que quiere decir sin red o fuera de red. ¿Ya? Y se refiere específicamente a eso. Los sistemas off-grid son los sistemas aislados o autónomos, desconectados. ¿Ya? Son sistemas que trabajan por sí solos. Tengo un panel, tengo una batería, tengo un aparato que controla, ¿cierto? Y la energía que yo ocupo la saco del panel de la batería. Toda la energía que yo ocupo sale de ahí. Si tengo poca energía, bueno, voy a poder usar poca. Si tengo mucha, o me sobra, o la uso toda, pero no es ni más ni menos que la que genera el panel. Esa es la energía que tengo disponible. Luego vamos a ver los sistemas on-grid, que es lo que probablemente hoy día está más en boga, que son los sistemas conectados a la red. Vamos a ver sus pros y contras, vamos a ver sus grandes beneficios, desde el punto de vista económico, sobre todo, que es donde más se nota. Y vamos a hablar también del sistema híbrido, que son, como el nombre lo dice, un híbrido entre los dos primeros. Y vamos a terminar, por supuesto, hablando de bombeo solar, ya que probablemente es la alternativa por defecto a veces considerada para el mundo agro, pero no necesariamente, porque se pueden hacer otras cosas, no necesariamente sistemas de bombeo. Va dependiendo de los requerimientos de cada uno y las prioridades de cada uno, cuál de estos sistemas es el más conveniente. Entonces, sin más, partimos pues. El primer esquema, bueno, algo se me olvidó, lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir viendo un esquema como este, de cómo se compone un sistema, y luego vamos a analizarlo por equipos, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a hablar del panel solar que lo compone, de la batería, del regulador de carga, que son los tres componentes acá, ¿cierto? La ampolleta representa el consumo. Así que para analizarlo vamos a hablar de paneles, vamos a hablar de batería y vamos a hablar de regulador. Luego, cuando hablemos de otro tipo de sistemas, por supuesto ya no vamos a volver a hablar de paneles porque ya vamos a haber hablado de eso. Entonces vamos a ir hablando de los equipos que marcan la diferencia. ¿Ya? Entonces, el primer sistema, el que se comprende inicialmente como el más básico o el sistema primario, por decirlo de una manera, son los sistemas aislados, sistemas autónomos, off-grid, por supuesto, en corriente continua. ¿Ya? Yo les comentaba en la primera clase que los paneles solares funcionan en corriente continua, ¿cierto? Las baterías funcionan en corriente continua. Toda la energía que está generando este panel y almacenando en la batería es corriente continua. Entonces, el sistema más sencillo es un sistema en el cual el panel genera esa energía, se regula esa energía, se pasa a una batería y pasa como corriente continua. ¿Ya?
Bueno, perdón, no les consulté, si es que todos veían mi pantalla, pero a mí me parece que sí está, se está viendo, así que si alguien no viera la pantalla, por favor me confirma también. Sí Eh, se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, tenemos este sistema off-grid en el cual tenemos un panel, luego tenemos un aparato que se llama un regulador de carga, que como su nombre lo dice, está regulando la carga de este panel hacia la batería, ¿ya? Entonces, la energía se produce en el panel, pasa por el regulador, se va a la batería. Y una vez que está en la batería, yo desde la batería la consumo, ya sea de manera directa o también a través del regulador de carga. Este es el esquema típico que tiene un sistema con paneles solares pequeños, sobre todo, por ejemplo, todo poste solar que vean ustedes, todas estas luminarias públicas que tienen un panel, todas funcionan así, ¿ya? Probablemente también viviendas que son pequeñas también trabajan de esta manera. Tengo un panel, un regulador, una batería y de ahí al consumo, ¿ya? Entonces, primero, los componentes, el panel fotovoltaico, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de panel fotovoltaico? Bueno, primero hacer esta acepción. Cuando hablamos de panel, nos referimos al módulo, nos referimos a este producto, literalmente a este panel, a este marco de aluminio comúnmente, ¿cierto? Con esta placa al medio, que es una serie de células o de celdas solares, ¿ya? Porque cuando hablamos de celda nos referimos a cada una de esas piececitas pequeñas que van dentro de un panel, a cada uno de esos cuadraditos, ¿ya? La célula solar es el más pequeño de los elementos, el que va uno en cada, que van varios en cada panel. El panel es el producto como tal. Y el sistema o el generador solar ya se refiere a esta cantidad X de paneles que están generando un sistema como tal, ¿ya? Entonces, uno va agrupando al otro. Entonces, en paneles tenemos una gran gama de tipos de paneles, ¿ya? La semana pasada ya les comenté algo, la clase pasada, del tema de los monocristalinos, los policristalinos, ¿cierto? Bueno, aparte de esas tecnologías, una vez que ya estamos en los paneles en sí, podemos ver que hay a nivel de potencia, por ejemplo, una variedad enorme, desde paneles muy pequeñitos, la mitad de este o quizás menos, de 5 o 10 watts, hasta paneles de 500 watts y más. De hecho, ya aquí me estoy quedando corto porque hoy día uno de los paneles más vendidos en el mercado anda en los 540 o quizás 550 watts. Entonces, esto ya está incluso un poquito desactualizado, está avanzando muy rápido. Por supuesto, los paneles también han crecido bastante. Hace algunos años los paneles más típicos medían, no sé, 60 centímetros por un metro. Luego se pasó al formato de las 60 celdas, como el más típico, que era el de un metro por un metro 60. Luego, hace un par de años, lo más común eran los paneles de 72 celdas, que miden 1 por 2 metros. Hoy día estamos en paneles de 144 celdas, que comúnmente andan en los 2,20 m o 2,15 m por 1,10 m aproximadamente, ¿ya? Va avanzando muy rápido el aumento de eficiencia, por ende la mayor generación de los paneles del mismo tamaño, y además se utilizan cada vez paneles más grandes, ¿ya? Yo les hablaba de las celdas. Las celdas, por supuesto, como les comentaba acá, las celdas o células, que es lo mismo, son cada uno de estos cuadraditos, ¿ya? Entonces, una de las maneras de clasificar los paneles es por la cantidad de esas celdas o la cantidad de esas células que tiene este panel, ¿ya? Porque la cantidad de celdas nos va a decir más o menos la potencia del panel, pero algo que nos va a decir claramente es la relación de voltaje que tiene el panel, ¿ya? Por ejemplo, un panel de 72 celdas, yo sé automáticamente que tiene el doble de tensión, el doble de voltaje que un panel de 36 celdas, por ejemplo. El de 144, eso sí, no es el doble del de 72 porque son como paneles de 72 que tienen las celdas divididas, ¿ya? En la clase anterior también creo que les mostré el tema de los paneles de celda dividida. Bueno, esos son los llamados de 144 celdas. Además, también las tensiones de trabajo, las tensiones regulables, los voltajes regulados, eh, son variados. Comúnmente son 12 o 24 volts, eh, pero son tensiones bien variables, porque no es que los paneles sean de 12 volts o de 24 volts, comúnmente son voltajes diferentes y son más altos que eso. Lo que sí los usamos para eso, para trabajar en esos voltajes. Por ejemplo, si yo quiero regular un panel a 12 volts, probablemente voy a trabajar con un panel de 36 celdas que ronda los 17 volts. Pero si quiero trabajar en 24 volts, voy a trabajar
con paneles de 72 celdas que están en torno ya a los 40 voltios. Aquí, a continuación, les voy a mostrar unas plaquitas que son placas de paneles reales. Aquí a la izquierda tengo un panel de 36 celdas y a la derecha tengo un panel de 72 celdas. ¿Ya? Entonces, acá aparecen varios parámetros que son importantes conocerlos. Siempre hay tres unidades de medida que son muy relevantes, que las conversamos en la primera clase, que son muy relevantes a la hora de entender un panel solar. La potencia, ¿cierto? Que es esta cantidad de energía que es capaz de generar como potencia instantánea. El voltaje, que es la tensión, y la corriente, que es la intensidad de corriente, ¿cierto? El amperaje. Pero si vemos, tenemos 2 voltajes y 2 corrientes. ¿Ya? Y en esta placa que está acá, también tenemos 2 voltajes y 2 corrientes. ¿A qué se debe eso? Se debe a que el voltaje y la corriente en un panel solar es variable y va a depender de distintas condiciones y además van a depender entre sí. Si variamos el voltaje del panel, también estamos variando la corriente del panel. ¿Ya? Entonces, lo que nos muestra esta placa, y todas las placas que veamos de panel en realidad, son estos 5 conceptos. Primero tenemos la potencia nominal, ¿cierto? Que es lo que nos dice el fabricante que el panel genera. Ahora, genera esa cantidad de energía solo en ciertas condiciones. Y esas ciertas condiciones también están anotadas acá. Y están anotadas acá. ¿Ya? ¿Cuáles son esas condiciones? Atmósferas de 1.5 atmósferas de presión. ¿Ya? Esa no es tan relevante, es la presión atmosférica. Luego, 25 grados Celsius. La placa, la celda a 25 grados Celsius. Y luego una radiación de 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice este fabricante? Este panel es de 100 watts. Nos dice que siempre y cuando tengamos una radiación de 1000 watts por metro cuadrado y una temperatura en la celda de 25 grados Celsius, este panel nos va a generar 100 watts. A lo mismo que el fabricante del lado derecho nos dice, ok, si tenemos una radiación también de 1000 watts por metro cuadrado y además tenemos una temperatura en la celda de 25 grados Celsius, el panel nos va a generar 330 watts. ¿Ya? La verdad es que esas condiciones no son muy fáciles de lograr, la verdad es que son súper difíciles, son condiciones de laboratorio, y eso hay que tenerlo muy claro. Los paneles tienen pérdida de eficiencia a medida que aumenta la temperatura. Pierden potencia y pierden voltaje. ¿Qué significa eso? Que si yo expongo el panel en la realidad, en la práctica, a 1000 watts por metro cuadrado, lo más probable es que después de un par de horas, o incluso mucho antes, después de minutos, el panel no tenga 25 grados Celsius, va a tener 30, 40, 50, quizás 60 grados. Bueno, cuando tenga 1000 watts por metro cuadrado, pero el panel está a 60 grados, voy a tener una pérdida de eficiencia, ¿ya? Entonces ya no voy a estar generando esos 100 watts. Esos datos los fabricantes siempre también los indican en sus fichas técnicas. ¿Ya? En este momento solamente yo se los comento, no vamos a entrar a calcular ese tipo de cosas. Entonces, seguimos con los parámetros, ¿cierto? Dijimos que la potencia nominal de este panel, ¿cierto? Eran 100 watts. Luego nos dice, el voltaje MPP es de 17.49 volts. ¿Ya? ¿Qué significa el voltaje MPP? Es el voltaje en el punto de máxima potencia, en el punto óptimo. ¿Ya? Idealmente, si trabajamos este panel en el punto óptimo, tenemos que hacerlo a 17.49 volts. Y nos dice además que si trabajamos el panel a esos 17.49 volts óptimos, vamos a obtener 5.72 amperes, porque esa es la corriente en el punto de máxima potencia. ¿Ya? Con eso ya sé cuál es la zona perfecta de trabajo del panel. Pero además nos da otro voltaje y otra corriente, que es la del punto extremo. ¿Ya? El voltaje máximo del panel no es el punto de máxima potencia, sino que el voltaje máximo del panel es cuando existe el circuito abierto. ¿Ya? El circuito abierto significa que no hay consumo. ¿Se acuerdan cuando les decía en la primera clase que el voltaje sin corriente es como una disponibilidad de energía? Por ejemplo, en un enchufe yo tengo 220 volts, pero no tengo corriente, porque no hay nada enchufado, está sin conectar. Bueno, acá pasa algo parecido. Si yo al panel
lo tengo sin consumo, no estoy aplicando ninguna carga, voy a tener el voltaje de circuito abierto, que es el voltaje más alto al cual puede estar este panel, que es 21.67 volts. En ese caso, eso sí, el panel no va a estar produciendo un flujo eléctrico, simplemente tiene una diferencia de tensión y tiene una disponibilidad en eso. Además, hay otro punto que es el punto de corriente, de máxima corriente, ¿ya? Que tampoco se produce en el punto de máxima potencia, sino que se produce en el momento del cortocircuito. ¿Cuándo el cortocircuito? Cuando uno los cables, uno el positivo y el negativo del panel, y los uno entre sí. En ese punto, el voltaje es cero, pero la corriente es máxima, que son 6.29 amperes, que es lo que nos dice acá, ¿ya? Entonces, fijan en la ficha de la derecha también aparecen los mismos datos. Tiene algunos más, pero los más relevantes, que son estos del de la izquierda, también aparecen acá. Tenemos la potencia máxima nominal, es 30, tenemos el voltaje BMP, tenemos la corriente MP o IMP, tenemos el voltaje en circuito abierto, VOC, y tenemos la corriente de cortocircuito, que es ISC. ¿Bien? Están acá mismo esos datos. ¿Bien? A no confundir, eso sí, con, por ejemplo, este dato que dice aquí, el voltaje máximo del sistema, que en este caso son 1000 volts y en este caso son 700 volts. No significa que este panel trabaje a 700 volts o a 1000 volts. Significa que si yo pongo muchos paneles en serie, como ustedes saben, al ponerlos en serie se suma voltaje. Si pongo muchos paneles en serie, no puedo superar ese voltaje, porque ese es el voltaje máximo de trabajo que me soportan probablemente los cables, ¿ya? Entonces no puedo trabajar a más de 700 volts este panel, y no puedo trabajar a más de 1000 volts este panel, que es bastante voltaje de todas maneras. En el caso de acá del panel de la derecha están las dimensiones. Por lo que yo les comentaba, por ejemplo, este es un panel de 72 celdas típico, que es de 1 por 2 metros. 992 milímetros, prácticamente 1 metro, por 1956 milímetros, prácticamente 2 metros. Lo que les comentaba de los voltajes de máxima potencia y de voltaje de circuito abierto está especificado en este gráfico, ¿ya? Que se los voy a comentar rápidamente, sobre todo el de arriba, ¿ya? Este nos sirve para entender el tema del punto de máxima potencia. Por ejemplo, acá en la línea vertical de este gráfico tenemos la corriente y en la horizontal tenemos el voltaje. La curva roja es la potencia del panel, ¿ya? Entonces nos dice, el punto de máxima potencia cuando yo voy a lograr sacar más energía es ese, porque todo esto que está verde es la energía que estoy sacando. Si yo forzadamente le quito voltaje al panel, ¿ya? Voy a hacer, por ejemplo, y hago que el panel trabaje en este nivel de voltaje, por ejemplo, estos son 17 volts, y supongamos que yo lo conecto a una batería de 12 volts, y estos son los 12 volts, ¿ya? Entonces voy a hacer que trabaje acá. ¿Eso qué significa? Que la potencia que el panel me va a generar es menor, se va a ver afectada, ¿ya? Voy a buscar lo último porque quedó súper raro. Entonces, por eso, una de las características de hacer mayor eficiencia a los sistemas es trabajarlos en el punto de máxima potencia, ¿ya? Es en el punto en el que se genera más energía en relación al panel que tenemos y en relación a la radiación que tenemos, ¿ya? Y eso se logra controlando el voltaje. Si hablamos del panel en sí, el panel está compuesto por celdas, ¿cierto? Por varias celdas. En el caso de un panel de 36 celdas, todas sus celdas están en serie, ¿ya? Todas las celdas están en serie y están conectadas como aparecen en este esquema que aparece aquí con verde y con amarillo. La celda, uno la ve como una capa muy, muy delgadita, ¿cierto? Pero a pesar de ser esa capa tan delgadita, este cuadradito, ¿cierto? Oscuro, en la parte superior es el polo negativo y en la parte inferior es el polo positivo. ¿A qué nos referimos que están conectadas en serie? Que los negativos están conectados con los positivos y luego el negativo está con el otro positivo. Van como en cadena, ¿cierto? En serie. Entonces, todas van sumando voltaje. En el caso de un panel de 36 celdas, van todos en serie,
¿ya? Y aquí está el circuito, ¿cierto? Parte ahí, da la vuelta, da la vuelta y da la vuelta. En el caso de un panel de 72 celdas, esto va a seguir así. ¿Sí? Y va a ser otra vez el mismo juego. ¿Ya? Sí, esto es en cuanto a lo que es la conexión del panel, ¿ya? Que bueno, yo lo habíamos revisado, que los sistemas en serie eh, mantienen la corriente, pero suman el voltaje. Esa es la gracia en este caso del conexionado que tienen las celdas fotovoltaicas. Si nos vamos a la estructura o al panel en sí, bueno, podemos clasificar los paneles por su soporte, ¿ya? Los paneles más típicos son los paneles que están soportados con marco de aluminio. Probablemente el 99% o el 95%, a lo menos, por ciento de los paneles que están en el mercado vienen con marco de aluminio. Y son algo como lo que tenemos aquí a la izquierda, ¿cierto? Es solo lo de arriba, ¿ya? Y nos permite anclarlos de manera fácil a cualquier estructura como esta. Pero para diferentes aplicaciones, por ejemplo, están los paneles semiflexibles o los paneles de doble vidrio, sin marco, los cuales, por ejemplo, se usan para efectos arquitectónicos. Entonces, se podría usar como una ventana, como una aplicación arquitectónica en general. Entonces, es una aplicación específica, el panel de doble vidrio cada vez más común, sí. El semiflexible existe hace muchos años y no tiene tanta salida. Pero el panel más utilizado siempre es el de marco aluminio, ¿ya? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con los paneles como tal. Ahora vamos a pasar al otro componente de los sistemas off-grid, que es el regulador de carga, ¿ya? El regulador de carga es un aparato, bueno, su nombre lo dice, ¿cierto?, que está encargado de controlar constantemente el estado de carga de las baterías, así como de regular la intensidad de carga con el fin de alargar la vida útil de las mismas baterías. Controla la entrada de corriente proveniente que viene desde el panel solar y evita que se produzcan sobrecargas, ¿ya? Evita que el panel entregue mucha carga a la batería y la haga hervir, pero también evita que existan sobredescargas profundas en la batería. O sea, si yo estoy sacando energía para un foco, evita que ese foco esté encendido hasta que la batería muera. Lo va a apagar antes de eso, para cuidar el buen estado de la batería, ¿ya? Estos reguladores están disponibles en bastantes tamaños y en cuanto a corriente y en cuanto a voltaje. Comúnmente cuando compramos los más sencillos, se compran en base a la corriente y se dice quiero un regulador de 10 amperes, quiero un regulador de 20, de 50, de 5 amperes, no lo sé. En base a eso se comercializan. Y las tensiones regulables, sobre todo desde el punto de vista de las baterías, suelen ser de 12, de 24 o de 48 voltios, ¿ya? Va dependiendo, por supuesto, el tamaño del sistema, el tipo de regulador que queramos. Probablemente un regulador de 5 amperes va a trabajar en 12 voltios, pero probablemente un regulador de 50 amperes ya va a estar trabajando en 24 o probablemente en 48 voltios. Entonces, va a depender del tamaño del sistema fotovoltaico que queramos, el regulador que vamos a comprar. Las características básicas de un controlador de carga: primero, su función es evitar situaciones de sobrecarga y sobredescarga de la batería para preservar su vida útil, ¿cierto? Entonces, en alta carga, o sea, cuando está cargando energía, tiene que garantizar una carga suficiente de la batería. O sea, tiene que sacar la máxima energía posible de los paneles y llevarla a la batería. Pero por otro lado, si las baterías ya están llenas, debe evitar una sobrecarga excesiva que también pueda ser dañina para las baterías. Las baterías son el componente más delicado de un sistema off-grid, entonces hay que controlarlas muy, muy bien, ¿ya? Además, en baja carga, evitan descargas excesivas de las baterías. Por ejemplo, cortan cuando hay una sobredescarga, y además deben garantizar un suministro eléctrico suficiente diario. Existen muchos reguladores que tienen programaciones, entonces yo puedo programar el regulador para que me encienda un foco todas las noches, por ejemplo. Entonces el mismo regulador, si es que queda poca batería, no va a encender el foco, o lo va a encender menos cantidad de horas, ¿ya? Así es que esas son las funciones del regulador. Los reguladores son vitales en un sistema de este tipo. Una batería, o sea, una batería promedio probablemente va a durar en torno a los 4 años, 5 años.
yo me ha tocado ver reguladores perdón, baterías que duren meses, 3 meses, 4 meses, y se deterioren totalmente, solamente por el hecho de no instalar un regulador de carga. Por no conocer, instalan directamente los paneles a las baterías y las baterías se dañan súper rápido por no tener un controlador de carga que las proteja. ¿Ya? Controlador de carga, regulador de carga, por supuesto, nos referimos a lo mismo. Si nos vamos a las tecnologías y también un poquito de los precios, existen dos tipos o dos grandes tipos de reguladores de carga. ¿Ya? Están los PWM, llamados así por su sigla en inglés, que es la modulación por anchura de pulsos, y están los MPPT, que son los seguidores del punto de máxima potencia. Los PWM son los reguladores más económicos. Comprarse un regulador PWM probablemente va a estar en torno a los, no lo sé, en torno a los, va a estar en torno a los, desde los 20.000 pesos hasta, qué sé yo, los 100.000 pesos, 100, no sé, 120.000 pesos como mucho, ¿ya? Probablemente va a estar bajo los 100.000 pesos toda esta tecnología reguladora, ¿ya? Pero los reguladores MPPT son otra cosa y probablemente de ahí van a partir. Y un regulador MPPT de mayor tamaño puede rondar fácilmente el 1.000.000 de pesos, ¿ya? Son equipos mucho más sofisticados. ¿De qué se trata? En un regulador PWM, los módulos trabajan a la misma tensión que está cargada la batería, ¿ya? Lo que se traduce también en pérdida de energía. En cuanto a la batería llega a la tensión que corresponde a la tensión señalada, comienza a impedir el contacto entre los módulos y la batería para evitar una sobrecarga, lo que se conoce como fase de absorción. Así se produce un descenso del rendimiento energético, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo un panel supongamos, de 17.5 volts en óptimo, y yo lo conecto a una batería que está descargada a 11,5. Ya saqué al panel de su curva de máxima potencia, y ya el panel va a generar menos. Por ejemplo, si conecté un panel de 100 watts, y con las pérdidas por calor y todo, el panel debería generar 80 watts, en este caso a lo mejor me va a generar 50, 60 watts, porque lo saqué de su curva de máxima potencia. Y una vez que llegue a la fase de absorción, va a estar trabajando también a 14.5 volts. Por ende, también tenemos el panel fuera de su curva de máxima potencia y va a estar generando menos de lo que podría estar generando si estuviese en un punto óptimo, ¿ya? Luego el regulador también va a llevar a la batería a la fase de flotación cuando la batería está llena, y en este caso simplemente el panel no va a estar funcionando o va a estar desconectado, ¿ya? Porque el regulador lo que va a estar haciendo es mantener el voltaje de la batería, pero la batería ya está llena, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Principalmente que el hecho de bajar el voltaje forzosamente del panel genera una pérdida de eficiencia en el panel. Y para evitar ello es que se crearon los reguladores MPT, que pueden ser entre un 10 y un 40% más eficientes, o tener entre un 10 y un 40% más rendimiento que un PWM, sobre todo en condiciones desfavorables. Cuando hay mucha temperatura, cuando hay poca radiación, bueno, en todas las condiciones desfavorables, un regulador MPPT es más eficiente. ¿Cuál es la gracia de este tipo de reguladores? Es que separan el voltaje de los paneles del voltaje de las baterías, ¿ya? Entonces, mientras yo puedo trabajar un banco de batería a 12 volts, que va a oscilar entre los 12 y los 14 volts, ¿cierto? Dependiendo de la fase de carga en la que esté, los paneles pueden estar trabajando a 20, a 30, 40, 50, a 100 volts, a 200 volts, y las baterías van a seguir estar trabajando a los 12 volts. ¿Cuál es el beneficio de eso? Primero, el hecho de que hacemos trabajar al panel en su punto de máxima eficiencia. Y vamos a lograr, como les decía, entre un 10 y un 40% más de rendimiento en el panel. Además de ello, lo otro que vamos a conseguir es que vamos a separar los voltajes y vamos a trabajar en los paneles con voltajes más altos, y al trabajar con voltajes más altos, como consiguiente vamos a tener corrientes más bajas, menos amperaje. Y al tener menos amperaje, podemos usar cableado más delgado. O bien, con el mismo nivel de cableado, podemos transmitir energía a mayor distancia, ¿ya? Entonces, son algunos de los beneficios de este tipo de regulador. Además,
el regulador es capaz de ir controlando la eficiencia del panel. Entonces, si eventualmente la batería está muy llena, el regulador no es que corte el panel, sino que simplemente hace menos eficiente para que el panel genere menos energía. ¿Ya? Si lo analizáramos de otra manera, este tipo de regulador es en realidad un convertidor DC-DC, o sea, es un equipo que convierte corriente continua, un voltaje de corriente continua, en otro voltaje de corriente continua. ¿Ya? Y es lo que se muestra acá en esta imagen de abajo. O sea, convertimos los 250 volts de corriente continua del panel, asumiendo que son muchos paneles, ¿cierto?, en 12 volts de una batería. Y eso, todo ese trabajo lo hace el regulador. ¿Ya? Tiene también otras características como las opciones de sobredimensionado. Eh, los reguladores MPPT, si uno respeta el voltaje, puede sobrecargar en corriente, porque el regulador la controla. Entonces, eventualmente yo puedo poner más paneles de los que necesito, por ejemplo, en verano, y para tener suficiente energía en invierno. Y en verano va a cortar la máxima potencia, como lo que aparece en el gráfico este del centro. ¿Cierto? Esta es una curva normal de una generación fotovoltaica en un día, y lo que va a hacer es que tenemos un límite de potencia. Va a llegar a ese punto y va a limitar. El otro componente, que probablemente es el más delicado, ¿cierto?, y el más específico, es la batería. Las baterías de los sistemas fotovoltaicos son baterías de ciclo profundo. ¿Qué significa esto? Son baterías que están optimizadas para ciclos de carga lenta. No necesariamente el hecho de ser GEL o el hecho de ser AGM es lo que la hace diferente a una batería de auto. Lo que la hace diferente a una batería de auto es el ciclo de carga. Dentro de una batería de ciclo profundo, una batería para sistemas solares, las placas están ubicadas de diferente manera que en un auto. Comúnmente son menos placas pero más gruesas. ¿Qué significa eso? Que en el caso de las baterías de los autos, por ejemplo, las baterías de los autos, si uno analiza para qué sirven, su principal función es dar arranque al automóvil, ¿cierto? Cuando el auto está apagado, yo lo que necesito es la batería para poder echarlo a andar. Esa es la función de una batería de un auto. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista eléctrico, la batería de un auto tiene que entregar mucha potencia, mucha energía, pero en un periodo de tiempo corto, porque el motor de arranque consume mucha energía, pero la consume por 2, 3 segundos, por 5 segundos a lo mejor, si el auto está difícil de arrancar, pero no más que eso. Versus que en un sistema fotovoltaico, si yo alimento una vivienda o alimento, bueno, cualquier consumo energético, yo no busco que lo alimente por 5 segundos, yo busco que lo alimente a lo mejor por toda la noche o por 2 días, ¿cierto? Entonces las baterías están concebidas de otra manera, están pensadas para entregar poca energía entre comillas, pero para entregarla por largos periodos de tiempo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por ende, si yo tomo una batería de un auto y la uso para un sistema solar, no va a funcionar bien. Y si tomo la batería de un sistema solar y la uso para un auto, tampoco va a funcionar bien. No es que una sea mejor que la otra. Están concebidas para cosas diferentes. Bueno, un par de conceptos, los de estado de carga, que es el porcentaje de carga que tiene una batería, y la profundidad de descarga, que es el porcentaje de descarga que tiene una batería. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos? Cuando hablamos de estado de carga, es la energía que la batería tiene. Por ejemplo, si yo digo una batería al 100%, es que tiene un 100% de carga y está llena. Y si yo digo una batería al estado de carga 0%, es que la batería está vacía. Bueno, ¿cuál es la razón de comentarlo? Es que existe otro concepto que es al revés, que es el de profundidad de descarga, y que probablemente cuando uno hace dimensionamientos de baterías se ocupa más incluso que el estado de carga. La profundidad de descarga, yo lo que me refiero es la cantidad de energía que le quito a la batería. Por ende, una batería con una profundidad de descarga 0 es en realidad una batería que está llena, y una batería con una profundidad de descarga 100 o 100% es que está vacía. ¿Bien? Además, hay un concepto que es interesante y que es el valor C, que se refiere a la cantidad de horas que yo utilizo para vaciar la batería. ¿Ya? Por ejemplo, en C10 se refiere a que una batería, por ejemplo, una batería de 100 amperes C10, significa que va a ser de 100 amperes siempre y cuando yo gaste 10 horas, en descargarla, o sea, a no más de 10 amperes por hora. Si lo hago a más, o sea, a menos de 10 horas,
la duración de la batería, por supuesto que no va a ser la misma, ¿ya? Si nos vamos a los tipos de baterías, las baterías más comunes son las de plomo ácido, ¿ya? De hecho, las baterías de los autos son de plomo ácido y las baterías de sistemas fotovoltaicos más comunes también son las de plomo ácido. Dentro de las de plomo ácido, las monobloque son también las más comunes, ¿ya? Entiéndase por monobloque esta batería que tiene varias placas dentro y que trabaja, por ejemplo, a 12 volts. Comúnmente son 12 volts, ¿ya? Todas esas son las llamadas baterías de monobloque porque llevan varias celdas dentro de ellas. En específico llevan 6 placas. Cada una de las placas es de 2 volts y por ende las baterías son de 12 volts, ¿ya? Dentro de las baterías de monobloque que son de este estilo, tenemos baterías tipo AGM, tenemos baterías de electrolito líquido y tenemos baterías tipo gel, ¿ya? La batería de electrolito líquido o inundada es la batería en la cual es como las antiguas baterías de auto que tienen un taponcito arriba, ¿cierto?, para ir rellenando el líquido. La batería AGM es una evolución de esas baterías. Y ya en vez de estar libre el electrolito, en vez de estar este ácido libre dentro, está encapsulado. Y por eso son baterías selladas libres de mantenimiento. No hay que estarle revisando el nivel del líquido. Pero además, ya el siguiente paso, digamos, ya son las baterías de gel. Las baterías de gel, ya el electrolito no es solo que esté encapsulado, sino que está solidificado, como un gel. Entonces también son libres de mantenimiento, no requieren revisar el nivel, porque en realidad es un gel que se mantiene siempre estable. Y eso hace también que sean más duraderas en el tiempo, ¿ya? Las de electrolito líquido, las con agua, digamos, son las que menos duran, luego vienen las AGM y luego ya las más duraderas son las gel. Dentro de las mismas de baterías de plomo ácido, pero ya de mayor tamaño, están las baterías, las llamadas baterías estacionarias, como se les conoce, o las baterías OPZ. Estas son baterías que la gran diferencia es que no son monobloques, no llevan varias placas dentro de ellas, sino que cada batería es una placa, ¿ya? Y es una placa tubular. ¿Qué significa eso? Que dentro, por ejemplo en las anteriores, acá hay literalmente placas, una placa al lado de la otra. En cambio, una batería tubular, dentro de cada uno de esta batería que ya es larga y alta, hay un tubo. En vez de una placa es un tubo de plomo. Y ese es el que entrega la energía y al ser un tubo, al ser cilíndrico, lo hace de manera más homogénea. Y eso aumenta la vida útil, ¿ya? Este tipo de baterías, eso sí, trabajan en voltajes bajos, ¿ya? Son bajos voltajes, pero mayores corrientes, mayores capacidades. Entonces, por ejemplo, a lo mejor esta batería que está acá tenemos 6 baterías, pero probablemente estas son baterías de 2 volts, solamente 2 volts, y quizás, no sé, 400 o 600 amperes, ¿ya? Entonces tengo 6 en serie, tengo 12 volts y los mismos 600 amperes, en el caso de esa regla, ¿ya? Existen la OPZS, que son con electrolito líquido, o sea, hay que revisarle el nivel de agua, y existen la OPZB o V, que ya son selladas, son como similar a las baterías de gel, ¿ya? En este caso, ya por el solo hecho del sistema tubular que tienen, la vida útil es por mucho más larga. Por otro lado, tenemos, no sé, lo que llamaríamos la joya de la corona, ¿cierto? Lo que viene hoy día a ser las baterías de litio, que se reconoce mucho como el futuro del almacenamiento. En el caso de las baterías de litio, ya hablamos de baterías mucho más sofisticadas que siempre requieren electrónica para poder funcionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque las celdas son muy sensibles a cargas desbalanceadas. Entonces necesitan una electrónica propia que vaya revisando que cada celda tenga la misma carga que la otra, ¿ya? Esa es una de las razones por las cuales las baterías de litio son más caras, ¿ya? Ahora, la gracia de una batería de litio son sus profundidades de descarga. Por ejemplo, esta batería que les comentaba acá, tienen profundidades de descarga de hasta el 50%. Eso significa que una batería que es de 100 amperes no se recomienda nunca descargarla más allá de 50 amperes. No puede usar más de 50 amperes. Y además tiene una capacidad simultánea C10, que significa que puedo sacar
hasta, en el caso de una batería de 100, puedo sacar hasta 10 amperes por hora. O sea, el máximo estrés que podría darle una batería AGM o GEL de 100 amperes es sacarle 10 amperes por hora por 5 horas. Y eso es, y no más que eso. Si saco más energía que esa, ya la estoy maltratando. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, una batería de litio tiene profundidades de descarga más altas, tienen profundidades de descarga del 90%. O sea, casi puedo sacar la capacidad nominal de la batería. Y además, de manera simultánea, tienen capacidad de descarga del 50%. O sea, la mitad de la capacidad total de la batería yo puedo sacarla de manera instantánea. Entonces, eso me permite que baterías más pequeñas puedan tener performance mucho más avanzadas, mucho más altas. Sobre el conexionado, bueno, esto es similar a lo que les comenté en la primera clase, el tema de los circuitos en serie y los circuitos en paralelo, ¿cierto? Cuando tenemos circuitos en serie vamos sumando voltaje y cuando tenemos paralelo vamos sumando corriente. Entonces yo acá tengo una batería que es de 12 volts y 110 amperes. Si pongo dos en serie, o sea, el positivo de una con el negativo de la otra, y tomo el negativo de esa segunda y el positivo de la primera, voy a tener 24 volts y 110 amperes. O sea, conservamos la corriente, pero aumentamos el voltaje. Si ponemos 4 baterías, pasa lo mismo. Sumamos voltaje y mantenemos corriente. Ahora tenemos 48 volts y 110 amperes. Ahora, si les ponemos en paralelo, por ejemplo, 12 en paralelo, mantengo los 12 volts, pero subo a los 220 amperes. Si pongo en serie y en paralelo, aumento los dos parámetros, ¿cierto? 12 en serie, 24 volts, 12 en paralelo, 220 amperes. Y si pongo, por ejemplo, en este caso 8, 48 volts, 220 amperes. ¿Ya? Ojo que si sacáramos la potencia, de esta, que son 48 volts por 110 amperes, nos daría la misma potencia de esta, que son 24 volts por 220 amperes. ¿Ya? La potencia al final es la misma. Y para terminar lo que tiene que ver con las baterías, si nos vamos al conexionado, siempre es importante al conectar un banco de baterías que tiene conexiones en paralelo, como todos estos ejemplos que están acá, es muy importante que el banco esté balanceado. ¿Qué significa eso? Los dos esquemas del lado derecho están errados. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baterías. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Están conectadas la primera batería, el positivo y el negativo. Y cada una de las otras baterías está conectada en paralelo a ellas mismas. ¿Cuál es el problema? Que cuando estemos en fase de descarga, como hay una pérdida de energía en todos los cables, siempre, la batería a la cual le voy a sacar más energía es la primera. Pero cuando esté en fase de carga, también la batería a la cual le voy a inyectar más energía es la primera y luego va a ser menos a cada una de las otras. ¿Qué va a causar esto? El envejecimiento prematuro de estas primeras baterías en relación a las otras, ¿ya? Porque el banco está descompensado. Lo que tendríamos que hacer en este caso es lo que está en la primera imagen. En vez de poner los polos en el mismo extremo, tenemos que ponerlos cruzados. Tenemos acá el negativo y el positivo lo sacaríamos de este punto. Y así el banco estaría balanceado. Al igual que si yo quiero conectarme, por ejemplo, al medio. En este caso, estoy conectando el banco de batería al medio. Por supuesto, las baterías del centro son las que están más esforzadas y las de los costados están menos esforzadas y van a trabajar menos. Si quisiera hacer una conexión de este tipo y no una conexión, digamos, cruzada, tendría que usar barras. Entonces voy con el cable, llego a una barra, a una bornera, y de ahí salimos con un cable independiente a cada una de las baterías del mismo largo siempre. Ese largo, ese largo, ese largo y ese largo debe ser igual, al igual que ese y ese. Y eso me va a garantizar de que el banco de batería está balanceado, ¿ya? Que es lo que importa también para que la vida útil de las baterías sea el esperado. Ahora, yo les comentaba que ese es un sistema en corriente continua, pero el problema es que nuestros consumos en general son en corriente alterna. Si ustedes están en un computador, probablemente el computador tiene un enchufe que es de corriente alterna. El refrigerador, las luces de la casa, todo es en corriente alterna. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un sistema similar, ¿cierto? Con un panel, con un regulador de carga, con una batería, pero agregamos otro equipo que es un inversor.
El inversor lo que hace es que permite convertir la corriente continua que se genera en los paneles fotovoltaicos, ya sea corriente continua en 12 volts, en 24 volts o en 48 volts, y la convierte en corriente alterna útil para utilizarla en nuestra vivienda o en el artefacto que queramos. O sea, la pasa de 12, de 24 o de 48 volts de corriente continua a 110, a 220 o a 380 incluso volts en corriente alterna. Entonces, genera energía en corriente continua, pero la transforma en corriente alterna. Y aquí vamos a hablar un poquito de los inversores, ¿ya? Porque los inversores hay de distintos tipos, y también de distintos valores, hay de distintos sabores, como dicen, hay mucha variedad, ¿ya? El primer tipo del inversor de onda cuadrada es el inversor más limitado que hay, el más económico también, y es útil solamente para consumos resistivos o para electrónica, no es para consumos inductivos, ¿ya? Los consumos inductivos son, por ejemplo, los que generan un campo magnético, son los motores, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? No sé si ustedes recuerdan que cuando hablamos en la primera clase, yo les comentaba que la corriente alterna era una onda, y que se le conocía como una onda sinusoidal o senoidal, que es esta onda que va cambiando de polo, ¿ya? Cambiando de fase a neutro constantemente. Los inversores de onda cuadrada lo que hacen es generar una onda, pero literalmente es cuadrada porque es un pulso, ¿ya? No genera esa curva. Eso significa que los motores no funcionan bien. Los motores de corriente alterna no funcionan bien con una onda cuadrada. Y algo va a salir mal. O sea, si yo conecto un inversor de este tipo a una bomba, lo más probable es que se queme o el inversor o se queme la bomba, pero algo va a salir mal, ¿ya? Este tipo de inversores son muy económicos, pero están orientados netamente para, por ejemplo, para usar en el automóvil, para si yo quiero cargar un computador en el auto, quiero conectar un televisor, perfecto. Para eso se usan estos inversores de voltaje, pero no más que eso. Para un sistema fotovoltaico aislado como tal, lo que se debe usar es un inversor de onda pura, ¿ya? Que lo que hace es generar una onda sinusoidal pura, vale la redundancia, y además nos permite un uso continuo. O sea, nos permite usarlo constantemente en el tiempo. En el caso de estos, son para usos esporádicos, no para usos continuos. En cambio, un inversor de onda pura podemos tenerlo funcionando la vivienda o la bomba, lo que sea, constantemente, de manera continua, ¿ya? Además, existe una mejora en este tipo de sistemas que son los inversores cargadores, ¿ya? El inversor cargador es de por sí un inversor de onda pura sinusoidal, pero que además tiene la opción de cargar baterías, ¿ya? Entonces, yo ahora tengo un sistema de ida y vuelta, tengo un sistema que convierte la energía, la corriente continua de las baterías, en corriente alterna para usar en la casa, pero también, por ejemplo, puedo tener un generador, un grupo electrógeno, que le entregue 220 volts y él la convierte en 24, en 12 o en 48 volts para cargar las baterías, ¿ya? Entonces hace el doble de trabajo. Puede invertir, o sea, puede tomar la corriente continua y transformarla en alterna, como puede tomar la corriente alterna también y transformarla en continua, ¿ya? Existen diferentes tipos de utilizaciones de este tipo de inversores, incluso eventualmente podrían usarse como una UPS, como un sistema de respaldo sin paneles, como este esquema de la derecha, ¿cierto? Tengo la energía de la red, tengo el equipo, el inversor, y tengo mis cargas, tengo mis consumos, y está la batería, ¿cierto? Entonces, una vez que, por ejemplo, la batería está descargada, con la red voy cargando la batería, y una vez que se cortó la energía afuera, la batería me da energía al consumo, ¿ya? Entonces se puede hacer un sistema de respaldo de red sin paneles incluso, ¿ya? Ahora, tenemos lo que es los sistemas aislados, ¿cierto? Ahora nos vamos a pasar lo que son los sistemas conectados a la red, a los sistemas que van trabajando a la par de la red, que son los llamados sistemas on-grid, ¿ya? Un sistema on-grid es un concepto totalmente diferente a lo que estábamos hablando hasta el momento, ¿ya? Lo que hablábamos hasta el momento eran sistemas que eran cerrados, ¿cierto? Que yo produzco energía, la almaceno y la guardo. Produzco, almaceno, guardo. En un sistema on-grid eso no es así. El sistema on-grid trabaja en conjunto con la red y está siempre generando energía, ¿ya? La usemos o no la usemos. Si está generando energía y la usamos, perfecto.
Pero si nosotros no la usamos, ese excedente de energía se va a ir a la red. Ahora, si yo estoy consumiendo y los paneles no están generando, consumo de la red, igual que siempre. ¿Bien? Es un sistema esquemáticamente mucho más sencillo. O sea, ya no tenemos batería ni nada, tenemos una serie de paneles conectados en serie, ¿cierto? Por supuesto, pasan por este equipo, por este inversor on-grid, que es un inversor especial también, que lo vamos a ver al tiro, y lo inyecto a la red, a mi red, ya sea domiciliaria o mi red de riego, lo que sea. Entonces, si yo estoy teniendo consumos, la energía que los paneles generan pasa por este inversor, se convierte en corriente alterna y la consumo. Si los paneles están produciendo poco y yo estoy consumiendo energía, voy a consumir la energía de los paneles y además la red me va a entregar la energía que me falta. Ahora, si yo estoy consumiendo poco o nada y los paneles están generando energía, esa energía se va a ir hacia la calle, se va a ir a la red. ¿Y cuál es la gracia? Que vamos a conseguir un descuento en nuestra cuenta de electricidad final. ¿Ya? Entonces, este tipo de sistemas no están optimizados para generar autonomía. Su objetivo no es generar autonomía, su objetivo es netamente generar ahorro. ¿Ya? Lo que buscan es ahorrar, es disminuir el consumo energético. Ese es el objetivo de un sistema ahorro. ¿Cómo podríamos clasificarlo? Los sistemas residenciales son monofásicos comúnmente, trabajan con tarifa BT1, y son sistemas que rara vez van a pasar los 10 kilowatts peak, ¿ya? Son sistemas que están orientados al autoconsumo. ¿Qué significa el autoconsumo? Orientado a que yo genero energía, pues la genero para consumirla yo. Y si yo no la consumo, la envío a la red. Pero no es el objetivo de enviar energía a la red. Entonces se entiende la diferencia. Al igual que los sistemas de tipo comercial, que son más grandes, pero también están orientados al autoconsumo, solo que en este caso es un consumo de mayor tamaño. Por ejemplo, de empresa o un fondo grande que necesite riego, ¿cierto? Y puede llegar hasta los 300 kilowatts instalados. ¿Ya? Incluso ahora se está actualizando la ley y va a permitir hasta los 500 kilowatts. ¿Ya? Luego, ya a mayor tamaño vienen las plantas PMGD, que son plantas hechas para vender a la red, pero que se adaptan a la red existente. ¿Ya? De lo que se llama la pequeña y mediana generación distribuida, ya que son sistemas orientados a entregar energía a la red, o sea, no un autoconsumo, pero no gran tamaño porque no generan una red propia. ¿Ya? Solamente se adaptan a la red que existe y se conectan a subestaciones probablemente existentes. Por otro lado, están las plantas utility, que ya son estas gigantes que vemos a veces en las noticias en el norte, que son plantas de tamaño mucho mayor, que deben tener su propia subestación y generar sus propias líneas de alta tensión para poder conectarse a la red. Son otro nivel. Volviendo al sistema on-grid, ¿cierto? El sistema on-grid se basa en la ley 20.571, ¿ya? La ley 20.571 es la que permite que nosotros como particulares o como individuos produzcamos energía en nuestras casas y que además podamos venderla literalmente a la compañía eléctrica. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace con un campo solar, con un sistema fotovoltaico que está generando energía a través de un equipo que es el inversor, lo envía a la casa, si en la casa estamos consumiendo bien, y si no estamos consumiendo, la energía se va a la red. ¿Cómo detectamos eso? Con otro aparato que es un medidor bidireccional, ¿cierto? Todos tenemos el medidor, a lo mejor el medidor antiguo este de disco que gira, ¿cierto? Bueno, si tuviésemos ese medidor y instalamos un sistema on-grid, el medidor cuando estemos generando energía o cuando estemos generando más energía de la que estamos consumiendo, el medidor en vez de girar hacia adelante, va a empezar a girar hacia atrás, va a retroceder. ¿Bien? Ahora, eso es un simple ejercicio porque lo que se debe hacer es, según nuestra normativa, es instalar un medidor bidireccional. Es un medidor especial que lo que hace es leer por separado los consumos de las inyecciones. Entiéndase por consumo la energía que compramos a la red y entiéndase por inyección la energía que vendemos a la red. ¿Ya? Si nos vamos a los tipos o a los equipos que se utilizan, el equipo principal, el equipo más utilizado es el inversor on-grid, ¿ya? Que comúnmente se le denomina inversor string. Es como se le conoce en la industria. Acá tenemos tres equipos reales, ¿cierto? Tres equipos de marcas bastante representativas del mercado: Fronius, SMA y Goodwin.
Y lo que hacen este tipo de equipo es que se conecta una serie de paneles al equipo y el equipo se conecta a la red y inyecta la energía. Estos equipos, antes de encender, antes de empezar a generar energía, están todo el tiempo monitoreando la red eléctrica. Entonces revisan qué voltaje hay, o sea, 220 voltios. ¿Qué frecuencia hay? 50 Hz. ¿Y cómo es, y dónde está la fase? O sea, en qué lado del cable está la fase en ese momento. Entonces el equipo monitorea por un momento la red y luego empieza a generar. Y empieza a generar energía que va en concordancia a la red existente. Por ende, mantiene el voltaje y mantiene la frecuencia. No genera ahí interrupciones o desfases en la red. Ahora, se adapta siempre a los niveles de tensión y a los niveles de frecuencia existentes. Por ende, si el nivel de voltaje y el nivel de frecuencia no es el correcto, el equipo se debe desconectar. ¿Qué significa eso? Que evidentemente cuando no hay voltaje o cuando hay un voltaje muy bajo, cuando tenemos un corte de energía, el inversor se va a apagar y nos vamos a quedar sin energía. ¿Ya? Por eso es lo que les comentaba, que este tipo de instalaciones no generan autonomía, sino que están optimizadas para generar ahorro. Me dicen que no se está viendo la pantalla. ¿Es correcto? Me dicen por el chat de que no se ve la pantalla que estoy compartiendo. ¿Ven otras personas la pantalla? Porque estoy Por lo mostrando menos yo uno. no, por lo menos yo no lo veo, solo veo a usted. Yo sí lo veo. Yo la veo la pantalla. ¿Ven la pantalla donde están tres equipos, cierto? Sí, yo lo veo. A lo mejor, don Cristian, a lo mejor se le desconfiguró el zoom. A veces pasa eso y no se ve la pantalla, sino que se ve solo la Sí, persona que habla. sí, solo lo ve usted. Ya. Quizás puede probar minimizar su pantalla y ver si es que le permite ver, porque si las otras personas lo ven, que no, porque se está permitiendo. Yo no tengo ninguna opción acá que me permita configurar eso. Voy a salir y voy a volver a entrar. Ok, perfecto. Perfecto. Y ahí nos dicen también por el chat que también venden. Bueno, debe ser don Cristian que tener algún problemita ahí con el chat. Bueno, lo que les comentaba, que en el caso del sistema on-grid no se genera autonomía, ¿cierto? Sino que lo que se hace es generar un sistema que genere ahorro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el beneficio de este tipo de sistema en relación a cualquier otro sistema fotovoltaico? Es que toda la energía que este sistema es capaz de producir, toda la energía que es capaz de producir, la vamos a aprovechar, ya sea consumiéndola nosotros mismos como autoconsumo o inyectándola a la red y recuperándola como un excedente o como un dinero a favor. Preguntarle a don Cristian ahora si es que le aparecemos en pantalla. Sí, ahora sí me aparece otra vez. Ya, perfecto, buenísimo. Entonces, en un sistema de tipo on-grid, por ejemplo, en el caso de este tipo de inversores, los inversores de string, la forma de conexión, como les comentaba en el esquema inicial, comúnmente una serie de paneles, y es literalmente una serie de paneles, van todos los paneles en serie, y van conectados a un equipo. Y luego ese equipo es el que va conectado a la red, al medidor, ¿cierto? Entonces, cada equipo tiene un seguidor que se llama un MPPT, un tracker, ¿ya? Y que aloja una serie de paneles y va regulando el voltaje, va regulando el punto de máxima potencia. Dependiendo del tamaño, empiezan a haber equipos con más de un seguidor, con más de un MPPT. Por ejemplo, los inversores ya de 5 kilos, de 6 kilos, comúnmente ya tienen 2 seguidores. En este caso, los beneficios es que es cómo se logran los mejores costos por watt instalado. ¿Qué significa eso? Que yo solamente necesito un equipo para poner, no sé, 10 paneles o 20 paneles. Instalo 20 paneles con solamente un inversor. Versus la otra tecnología, que es los microinversores. Los microinversores son inversores pequeñitos, como su nombre lo dice, pero que se
ponen directamente con un panel. ¿Ya? ¿Cuál es el beneficio? En este caso, al no estar los paneles conectados en serie, yo puedo utilizar paneles de distinto tamaño o de distintas marcas, por ejemplo. Puedo mezclar los paneles que quiera porque cada panel tiene su microinversor. Pero el costo por sistema es mayor, porque en realidad, si quiero 10 paneles, necesito 10 microinversores. Está bien, un microinversor es más barato que un inversor tipo string, pero si pongo 10, ya se vuelve más caro. ¿Ya? Un beneficio que tienen estos equipos en relación al inversor central es que trabajan en corriente alterna y probablemente el cableado va a ser más barato. Pero en el caso, por ejemplo, del inversor tipo string, tiene otros beneficios como la medición centralizada. Podemos hacer un monitoreo mucho más fácil, podemos controlar la energía que el equipo está generando centralizado acá. ¿Ya? Otra razón en beneficio de los microinversores, por ejemplo, podemos poner distintas orientaciones cada panel. En el caso del inversor string, el inversor central, debemos poner todos los paneles de un seguidor en la misma orientación. ¿Ya? Entonces va dependiendo el tamaño de nuestra instalación y las características de nuestra instalación, si es que nos conviene más un inversor string, un inversor central como este, o un microinversor. Lo más probable es que lo que más convenga es un inversor de este tipo, ¿ya? A menos que tengamos, o sea, una casa con un techo muy raro o que queramos hacer una instalación muy pequeña. Pero lo más probable es que siempre uno se vaya por inversores de este tipo, ¿ya? Porque al final del día terminan siendo más convenientes desde el punto de vista monetario, ¿ya? Lo que sí, bueno, y en cuanto a lo que es el funcionamiento del equipo, estos equipos no tienen batería, ¿ya? Pero de cierta manera la red eléctrica, la compañía eléctrica, se vuelve nuestra red, o perdón, se vuelve nuestra batería, porque nosotros guardamos ahí la energía, ¿cierto? O sea, nosotros hoy día, a lo mejor a esta hora estamos produciendo más energía de la que necesitamos, se va a la red y me genera un excedente, y yo en la noche ocupo esa energía, ¿ya? Entonces, ese es el beneficio de este tipo de sistemas, que no, evidentemente no generan autonomía, pero de todas maneras son mucho más eficientes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la eficiencia, ¿ya? Entonces, eh, si nuestro objetivo, independiente de cuál sea nuestro consumo, si nuestro objetivo es el ahorro, ya sea una casa, ya sea una empresa, ya sea un cultivo, una plantación, nuestro objetivo es netamente el ahorro y tenemos red eléctrica, yo les aseguro que la opción más conveniente es un sistema on-grid. Siempre. Bueno, tenemos algunas opciones en cuanto al sistema on-grid, como por ejemplo el monitoreo. Hoy día, no sé si decir la mayoría todavía, yo creo que todas las marcas de inversores on-grid nos ofrecen sistemas de monitoreo, ya sean integrados, que vengan en el equipo, o acoplables como el de esta imagen, ¿cierto? Que son módulos que se instalan en el equipo, o bien integrados ya en el equipo, que nos permiten exportar la información de la energía que estamos generando. Entonces luego podemos hacer un monitoreo de la instalación y podemos saber cuánta energía es la que está generando el sistema, o la que generó el sistema en el mes pasado, el año pasado, ayer, cuánta generó a las 2 de la tarde, cuánta generó a las 8 de la mañana. Puedo saber todo eso con los sistemas de monitoreo. Acá tengo el pantallazo, digamos, de sistemas de monitoreo de 3 marcas. ABB, que es esta, o Fimer, y luego Goodwick y Fronius, que son marcas bien representativas del mercado. En algunos casos los fabricantes también nos permiten hacer configuraciones a distancia, y lo más beneficioso de esto es, por ejemplo, lo que nos permite a los instaladores, nos permite ir revisando el estado de las plantas a distancia. Entonces, por ejemplo, si un cliente me llama y me dice, oye, parece que mi planta no está funcionando, parece que mis paneles no están generando, yo no necesito viajar donde él, yo simplemente abro este portal y reviso los parámetros en detalle de su equipo y voy a tener una respuesta mucho más efectiva, ¿ya? O por lo menos una respuesta preliminar, me voy a hacer una idea de qué es lo que puede estar pasando, ¿ya? Así es que, bueno, ese es uno de los beneficios que tienen los sistemas on-grid también. Ahora, como hablamos primero del grupo de los sistemas off-grid o los sistemas desconectados, que su gracia es que trabajan desconectados, o sea, lo puedo instalar en una parte donde no hay electricidad, pero son caros. La verdad es que un sistema con batería es caro.
por ende lo más conveniente es el sistema on-grid. Pero el problema del sistema on-grid es que si se me corta la energía, me quedo sin energía, ¿cierto? Y el problema del sistema aislado es que, por ejemplo, si mis baterías están llenas, no puedo exportar esa energía y por ende la pierdo. Existe un punto medio, que lo vamos a comentar bien rapidito, ¿sí? Que son los sistemas híbridos. En el caso de un sistema híbrido, de lo que se trata es que mezcla ambas tecnologías. Y va a depender la marca, depende el fabricante del equipo, el cómo haga la mezcla, ¿ya? Existen ciertos equipos, como en este caso Woodwick, es una marca, probablemente la marca premium de China. Lo que hace es que tiene inversores que son tipo on-grid, o sea, son inversores conectados a la red, pero que tienen la capacidad de una red de carga secundaria y de cargas de baterías de litio. ¿Ya? Entonces, mi sistema on-grid que se conecta a la red también está cargando batería y también tiene una carga de reserva. Entonces, si a mí se me corta la energía de la red, lo que va a pasar en este caso es que nos quedamos sin energía de la red y esto se va a cortar aquí. Entonces, mis cargas conectadas a la red se van a quedar sin energía, pero mis cargas de reserva van a tener energía. Por ende, yo probablemente voy a separar los circuitos de mi casa y voy a dejar la carga reservada, digamos, o el backup, como se le llama, solamente a mis cargas críticas. A lo mejor mi refrigerador va a estar acá, ¿cierto? Pero la lavadora no me interesa. La lavadora puedo vivir sin la lavadora un día sin energía. Existen otras formas como la marca, lo que hace SMA, que lo hace con dos equipos. O sea, necesito un inversor on-grid y además necesito un inversor cargador para ir cargando la batería. Existen marcas como Victron, que lo que hacen es hacer esto mismo, pero en corriente continua. Entonces tengo una serie de paneles, un regulador de carga, cargo las baterías y el inversor cargador es el que me hace la magia y nos permite hacer este híbrido. Y existen opciones ya un poquito más avanzadas y que ya son para sistemas más grandes en general, que hacen ambas cosas. Que por un lado tengo un inversor cargador que trabaja con las baterías, puede trabajar con un generador también, con baterías, tengo un panel que trabaja con un inversor on-grid, y ahí voy a conectar tanto las cargas como el inversor cargador. Alternativas de sistemas híbridos hay muchas. Ahora, por supuesto, un sistema híbrido es más caro que un sistema on-grid. De todas maneras, porque tiene más componentes y bueno, básicamente eso tiene más componentes y eso lo va a hacer más caro. Eso es lo que tiene que ver con sistemas off-grid, con sistemas on-grid y con sistemas híbridos. Entonces ahora vamos a pasar al probablemente lo que aparece como lo más relevante, que es el sistema de bombeo solar, ¿ya? El bombeo solar en sí es un sistema off-grid, es un sistema desconectado de la red, pero que está optimizado para trabajar en bombeo solar, o sea, para alimentar un motor eléctrico, ¿ya? O sea, es un sistema solar, es una serie de paneles solares que lo que hacen es generar energía exclusivamente para una bomba, ¿ya? Yo eventualmente, alguien por ahí podría decir, yo quiero un sistema aislado, voy a poner un panel, una batería y una bomba solar, o sea, y una bomba simplemente. Bueno, no es lo más conveniente porque las baterías son caras, porque las baterías duran poco, entonces los sistemas de bombeo solar están optimizados para trabajar directo, ¿ya? Y toda la energía que los paneles generan se va a la bomba, al consumo. Por ende también son sistemas bastante cerrados, o sea, muchas veces las personas dicen, no le puedo poner un foco, a lo mejor quiero iluminar aquí. Bueno, la verdad es que no, en general no, porque son paneles a la bomba, ¿ya? Y no es más que eso, ¿ya? Entonces, vamos a partir con algunos datos de hidráulica para hablar en el mismo idioma. Primero, los datos de caudal, ¿ya? Cuando hablamos de caudales, cuando hablamos de cantidad de agua, siempre nos referimos a un volumen de agua por una medida de tiempo, ¿ya? Las pulgadas no son una medida de caudal. Si yo digo cuánta agua trae esa tubería, no puedo decir, o cuánta agua tengo, no puedo decir tengo 2 pulgadas de agua, eso no es una medida real. Las medidas reales de caudal son de un volumen de agua por tiempo. Litros por segundo, litros por minuto, litros por hora, metros cúbicos por hora, ¿ya? Cuando hablamos de elevación, son diferencias de altura, manométricas, ¿cierto? Y comúnmente se miden metros columna de agua. Un metro columna de agua es literalmente un metro de agua en altura,
Y la presión, que es esta fuerza que nos genera, ¿cierto?, el agua, al tener presión, valga la redundancia, la podemos medir en PSI, en bar o en atmósferas. ¿Ya? Entonces, si ya llevamos esto a distintas medidas, podemos ver, por ejemplo, la más interesante es esta. La presión es equiparable a la elevación. Entonces, yo ya con esto sé que un bar de presión es equivalente a 10 metros columna de agua aproximadamente. O sea que si yo necesito bombear agua a 10 metros de altura, necesito a lo menos una bomba que me dé un bar de presión para poder superar esos 10 metros. ¿Ya? Ahora, algunos conceptos a tener presentes, tomando en cuenta un sistema de bombeo. A más distancia, más recorrido que mover con agua, más pérdidas por conducción, ¿cierto? O sea, la tubería me ofrece mayor resistencia y por ende, a mayor distancia, por ser más larga la tubería, tengo más pérdida. Si tengo más pérdida, voy a perder mayor presión, por ende necesito que la fuente sea más poderosa, tenga mayor presión. O sea, a mayor distancia que yo requiero enviar el agua, no necesito una bomba de más caudal, necesito una bomba de más presión. ¿Ya? También, a más altura, como supimos que la elevación es comparable a la presión, a más altura necesitamos más presión. Y a más presión, comúnmente las bombas nos van a entregar menor caudal. ¿Ya? Teniendo esos conceptos asumidos, partimos. El esquema básico, digamos, y quizás es como el inicial, con el que quisiéramos siempre trabajar, en un sistema de bombeo solar es un sistema directo, sin acumulador, sin baterías. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esto? Tenemos una serie de paneles fotovoltaicos, que son estos de acá, y que están conectados probablemente a través de la central de control a una bomba, en este caso una bomba sumergible. ¿Cierto? Amanece, empieza a llegar energía, y los paneles van a generar energía, la bomba va a empezar a funcionar y va a bombear directamente a nuestro cultivo. Durante el mediodía vamos a tener el mayor caudal y durante la tarde va a empezar a decaer el caudal y en la noche ya no vamos a tener riego. ¿Ya? ¿Qué significa con este sistema? Primero nos obliga siempre a regar de día, lo cual yo no soy un especialista en riego o en agronomía, por ende no sé qué daño puede generar eso en la planta y también puede ser que sea ineficiente regar al mediodía. Bueno, independiente de ello, si vemos el sistema fotovoltaico en sí, así funciona el riego directo. ¿Ya? Y el otro detalle importante es que en un caso de riego directo debe estar muy bien calculado, muy bien dimensionado el riego que vamos a utilizar. ¿Ya? Porque yo debo estar claro que esta bomba con una radiación solar X debe ser capaz de regar la superficie que deseo, ¿cierto? Si produce menos presión o menos caudal, es posible que no riegue lo que quiero. Entonces, hay que tener muy claro eso. El beneficio, eso sí, es que logramos un sistema eficiente y es probablemente el sistema más económico también. ¿Ya? Otra alternativa, que es la menos recomendable de todas, es usar baterías. ¿Ya? ¿Qué nos ofrecería usar batería? Que nos permitiría cambiar las horas de riego. O sea, yo en el día cargo las baterías y en la noche uso la energía de las baterías para utilizar la bomba. ¿Por qué no es recomendable? Las baterías son caras, duran poco tiempo y son ineficientes. O sea, toda la energía que le entrego a la batería no la voy a obtener de vuelta, porque las baterías en sí, su conversión es ineficiente. Entonces, este sistema es descartable casi desde el comienzo. ¿Ya? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es viable técnicamente? Sí, es viable. Pero no es recomendable ni de un punto de eficiencia ni de un punto económico. ¿Ya? Y el esquema que probablemente es el ideal, pero que no siempre se va a poder netamente por las condiciones geográficas y por las condiciones del terreno en sí, es un sistema como un acumulador de agua. ¿Ya? Y en este caso lo que haríamos en este sistema ideal es que los paneles están generando energía para mover la bomba y esta bomba durante todo el día nos va a estar entregando agua a un estanque acumulador en altura. Entonces yo, en vez de acumular energía, acumulo energía cinética. En vez de acumular electricidad en una batería, acumulo agua en altura. Y luego cuando quiero regar, que puedo regar de noche a lo mejor o en el mismo día, riego por gravedad. O bien riego con otra bomba pero de un consumo menor.
También puede ser. Porque eventualmente tenemos a lo mejor terrenos totalmente planos y no puedo hacer. ¿Ya? Si existen los desniveles como para hacer este tipo de sistema, ideal. Ideal, es lo más, sería lo más eficiente. ¿Ya? En cuanto a los componentes, tenemos el panel fotovoltaico, los paneles fotovoltaicos, tenemos una central de control, tenemos sensores de nivel y la bomba en el pozo, y tenemos sensores de nivel probablemente en el estanque. ¿Para qué estos sensores de nivel? Para automatizar de cierta manera el sistema, ¿cierto? Si hay agua en el pozo, la bomba debe bombear. Si no hay agua en el pozo, la bomba se debe apagar. Si el estanque está vacío o medio, la bomba debe bombear. Si el estanque está lleno, la bomba debe dejar de bombear, ¿cierto? Es muy lógico, pero siempre debemos considerar ese tipo de sensores. ¿Ya? Ahora, sumergible o superficie. ¿Cuál bomba elegir? Bueno, por supuesto va dependiendo de las características de nuestra fuente de agua. Esto es básicamente lo mismo que en un bombeo convencional. ¿Ya? Si existe un pozo profundo, una bomba sumergible. Si existe no sé, un estanque, un acumulador, o existe un canal, probablemente una bomba de superficie. Ahora, dato importante. Las bombas de pozo profundo, son estas bombas ciertas como delgadas y largas, están hechas para trabajar en pozo profundo en específico. Es importante no utilizarlas en otras condiciones porque esas bombas deben refrigerarse, ¿ya? Comúnmente esas bombas están diseñadas para que al momento de succionar agua esté pasando agua por alrededor del motor y la bomba se vaya enfriando. ¿Qué es lo que pasa? Si esa bomba, ese mismo tipo de bomba cilíndrica delgadita, yo la instalo en un estanque o la instalo en una noria, no va a haber esa circulación de agua rápida por el lado de la bomba y va a causar de que el motor se empiece a recalentar o que los componentes internos se empiecen a recalentar y la bomba tienda a fallar, ¿ya? Entonces esas bombas son exclusivas para trabajar en pozos profundos. Si yo quiero trabajar por una u otra razón, a lo mejor por las características de la bomba o porque es la única que está disponible, si yo quiero trabajar una bomba de esas de pozo profundo, en un lugar que no es un pozo profundo, es importante instalarle lo que se conoce como una camisa de refrigeración, que no es más que un tubo que va por el exterior, un tubo perforado, que hace que obliga al agua a pasar por el lado del motor para que el motor se vaya refrigerando. ¿Ya? Eso como una nota aparte. Bueno, entonces dijimos que entre sumergible y superficie vamos a decidir netamente por nuestra fuente de agua. Ahora, entre centrífuga y de tornillo, ahí empieza a cambiar un poco. Las bombas probablemente más comunes, sobre todo las de superficie, también existen centrífugas, por supuesto, sumergibles, pero sobre todo las de superficie, las bombas centrífugas son las conocidas como rotodinámicas, y que son estas bombas que llevan un aspa, una hélice, ¿cierto? Y que van impulsando el agua de esa manera. ¿Cuál es el tema? Las bombas centrífugas, en general, entregan caudales altos y presiones bajas. Y me refiero a en general. O sea, yo sé que alguien me puede decir, yo tengo una bomba de superficie, o sea, una bomba centrífuga que da, no sé, 60 metros columna de agua. Perfecto, yo le creo, pero en general es una tecnología que está optimizada para generar caudal y no presión. Por el contrario, tenemos las bombas de tornillo, que también existen en pozo profundo, en formato sumergible y en formato superficial. Este tipo de bombas, las bombas de tornillo, están optimizadas todo lo contrario, para generar presión y menos caudal, ¿ya? Entonces, va dependiendo de lo que yo necesito. Por ejemplo, supongamos un caso aquí, yo tengo un terreno en la parte alta de un cerro y hay una quebrada, y en la parte baja tengo un pozo, un desnivel de 100 metros. Probablemente lo que voy a usar es una bomba de tornillo porque necesito que el agua llegue arriba. A lo mejor no tanto caudal, pero que el agua llegue arriba. Versus que si tengo un estanque acumulador y necesito bombear agua para el riego. O sea, necesito un caudal de agua y no tanta presión. En ese caso me voy a ir a bombas centrífugas. ¿Ya? Disculpe, Ahí, ¿sí? Cuéntame. ¿la bomba de tornillo puede alzar, así como dijo usted, 300 metros más o menos? Sí. Sí, yo por catálogo he visto bombas de tornillos de hasta 400 metros columna de agua. ¿Ya? Porque yo Ahora, tengo algo parecido con lo que usted está explicando, po. En ya, una altura, sacar agua abajo en una quebrada, en un estero, un río. ya, perfecto. Sí, las bombas de tornillo en ese caso son las más utilizadas. Ahora,
también está la alternativa de trabajar por etapas, porque, por ejemplo, usted me puede decir, supongamos, necesito elevar 300 metros. Ya, perfecto. Pero la bomba que me eleva 300 metros me cuesta tanta plata. Y a lo mejor si pongo dos bombas y pongo una medio camino que me impulse lo que me falta, me cuesta menos plata o ocupa menos energía. ¿Ya? Pero sí o sí, usted va a trabajar con bombas de tornillo. Sí o sí. Siempre. ¿Ya? No sé si se va a ir por la más grande, la que impulsa más altura, o va a utilizar dos de menor, o tres de menor presión, pero sí o sí va a ser bomba de tornillo, porque lo que necesita es optimizar la presión, optimizar la altura. Sí, entiendo. Gracias. Ujú. Ok. Entonces, claro, tenemos los dos tipos, ¿cierto? La centrífuga y la de tornillo. Además, otra manera de clasificarlas es en cuanto al motor. Y aquí es donde esto empieza a tomar otro ribete, porque y yo creo que con esto ya vamos a empezar a cerrar. Vamos a dejar el resto de la presentación, lo vamos a terminar mañana, en la siguiente clase. Tenemos dos tipos de motores. Tenemos los motores de corriente continua y tenemos los motores de corriente alterna. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Probablemente todos los motores que ustedes tienen instalados en su sistema, no de bombeo solar, sino que en su instalación normal, son motores de corriente alterna, porque son motores que están hechos para estar trabajando directamente a la corriente de 220, ¿cierto? Pero los paneles fotovoltaicos generan energía en corriente continua, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos es un motor de corriente continua, ¿cierto? Yo eventualmente podría transformar la corriente continua en corriente alterna, pero tengo un gran pero. La energía que un panel fotovoltaico genera es variable, ¿ya? Es variable en tensión y es variable en potencia. Un motor de corriente continua, un motor DC, al de la derecha, un motor de corriente continua, si yo le varío el nivel de tensión, por ejemplo, pasó una nube, qué sé yo, y bajó el voltaje, el motor de corriente continua va a girar más despacio, pero va a seguir girando. Versus un motor de corriente alterna. Si yo tengo un motor de corriente alterna y bajo mucho el voltaje, bajo sus parámetros, bajo lo que corresponde para que la bomba funcione bien, no es que la bomba funcione a menos velocidad, sino que la bomba simplemente no va a funcionar. ¿Ya? La bomba se va a apagar. Entonces esto nos genera una diferencia súper clara. Si yo quiero trabajar con paneles solares, de manera directa, me conviene mucho más trabajar con motores de corriente continua, porque puedo controlar la velocidad en base a la tensión. En un motor de corriente alterna no puedo hacer eso. Entonces, ¿cuál es la solución? Existen unos aparatos que son inversores de voltaje, que convierten la corriente continua de los paneles en corriente alterna útil para una bomba de corriente alterna, pero que además tienen otro aparato que es un variador de frecuencia. ¿Ya? Los variadores de frecuencia se usan en motores para temas de consumo, para control de velocidad. El variador de frecuencia lo que hace es que modificando la frecuencia, a lo mejor sigue trabajando en 220 volts, pero ya no trabaja a 50 Hz, sino que trabaja a 30 Hz o a 40 Hz. Con frecuencia puede regular la velocidad del motor. ¿Ya? Entonces, en este caso, tengo dos opciones. Trabajar motores de corriente continua de manera directa con los paneles, o bien trabajar motores de corriente alterna, pero con un inversor solar con variador de frecuencia incorporado. ¿Se entiende? Entonces, hay dos alternativas. O sea, yo tengo una bomba y quiero poner una bomba solar. Puedo cambiar mi bomba por una bomba de corriente continua, o bien a mi bomba existente ponerle un inversor con variador de frecuencia a los paneles solares. ¿Cuál de las dos alternativas elija? Probablemente va a depender del tamaño del sistema. En sistemas pequeños se suele hacer el cambio del motor. ¿Ya? Me refiero a sistemas pequeños, una bomba de medio HP, de 1 HP, de 2 HP. ¿Ya? Si lo sacamos en número, si lo cotizamos y revisamos la eficiencia del sistema y los precios, vamos a ver que el más conveniente es deshacernos de esa bomba anterior y cambiar la bomba por un motor de corriente continua. Pero si vemos un sistema de mayor tamaño, no sé, una bomba trifásica de 3 HP, de 5 HP, de 10 HP, de 20, de 40, de 50 HP, lo más conveniente va a ser ponerle un variador, un inversor variador de frecuencia a la bomba existente.
Ya existen esos dos caminos. ¿Qué vamos a hacer? Ya mañana en la otra clase yo les voy a comentar sobre estas 4 marcas de bombas que existen en el mercado y cómo cada una de esas marcas van solucionando estos problemas. ¿Ya? Cómo cada una de ellas nos ofrecen distintas alternativas de cómo trabajar, ya sea con corriente continua o con corriente alterna. Y ahí vamos a ir viendo los pros y contras de cada una de esas alternativas. ¿Ya? Entonces, con eso, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy día. No sé si tienen algún comentario o consulta que lo podamos resolver ahora, o que dejen algún tema planteado y lo seguimos viendo para mañana. Acá. No sé si está conectado por ahí Marcelo. Mañana entiendo que tenemos la clase a esta misma hora, a las 3. Sí, profesor, sí, Con mañana Marcelo. es la última sesión en línea de este curso a la misma hora, a las 15 horas. Así que para que estén atentos y bueno, volver a repetir y reiterar el tema de la visualización en los módulos, que tienen que tener todos los módulos visualizados y listos. Otra aclaración también, que el tema de la evaluación final es una evaluación netamente formativa, así que no es condicionante a que aprueben el curso. La aprobación del curso va de la mano de que vean todo el material que está en la plataforma, así que para que queden, digamos, bien tranquilos, digamos, con ese tema. Así es que, bien, no sé si habrá alguna duda o alguna consulta. No sé si habrá alguna otra duda o consulta. No. Al parecer no hay ninguna otra duda o consulta. Entonces, bien, los dejamos invitados para mañana a esta misma hora, a las 15 horas, para tener la última sesión en línea de este curso. Y obviamente agradecerles también su participación del día de hoy. Y si es que alguna persona sabe de algún otro compañero que no haya visto la clase, le vamos a mandar dentro de la tarde, terminando la edición de la clase, al WhatsApp del grupo, con un enlace directo al YouTube. Sí, comentarles que mañana vamos a terminar de ver esta presentación, vamos a revisar el tema de los fabricantes, vamos a resolver cualquier duda que pueda haber sobre el tema de bombeo y vamos a después seguir con lo que tiene que ver con la operación y mantención, con la parte más específica del funcionamiento y qué es lo que hay que hacer con los paneles para que funcionen bien a lo largo del tiempo. Y con eso ya vamos a ir cerrando el curso. Perfecto, profesor. Así que sin más, nos despedimos Les entonces, agradecemos su ¿cierto? participación, obviamente, el día de hoy, así que nos vemos mañana. Nos Que vemos tengan mañana, muy buena pues. tarde. Listo, pues. Chao. Que esté muy bien. Gracias. Chao. Chao, chao, gracias, hasta luego. Chao. Claro.